Muy buenas tardes con todos por parte de la empresa Hexagonal Construction Company. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video acerca de este coliseo que se ubica en la ciudad de Puno, muchos de los cuales muchos especialistas han dado su opinión acerca de las fallas que han ido ocurriendo dentro de la construcción de este monumento. Y obviamente, para que sucedan los hechos, tiene que haber siempre pues alguna mala práctica ejercida dentro del proceso constructivo o también algún error de diseño de la parte estructural. Por parte de nuestra empresa siempre hablamos mayormente del tema de estructuras y por lo tanto vamos a dar unas opiniones. Con esto no queremos dejar en claro que no tratamos de afectar a ninguna empresa que viene ejecutando, sino que nuestra opinión es simplemente tomada de acuerdo a las experiencias, expectativas, normativas que podemos analizar y que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo por parte de la especialidad de estructuras. Primeramente, analicemos esta imagen. eh, Y obviamente también damos de manera estimada lo ocurrido y pensamos que a cualquiera lo puede suceder a veces en un mal descuido, una mala práctica, o pues a veces ya es irresponsabilidad total de los que diseñan o de los que construyen, ¿no? A veces por falta de materiales apropiados, a veces en el análisis se considera el material adecuado, pero al momento de colocar el material se cambia el material, ¿no? A veces por los espesores se cambia el material, a veces por la calidad del material también se puede reemplazar con un material muy débil. Tengamos en cuenta que la calidad de los aceros eh, son, para la parte estructural, son aceros que ya son normados por su calidad de resistencia, su elasticidad. Entonces, no puedes tú cambiar un acero o un perfil que vas a utilizar por un perfil que no está normado dentro de la parte estructural. Entonces, se debe considerar, ¿no? Y otro de los temas es la mal proceso constructivo. Estos coberturas son coberturas que se tienen que armar con mucho cuidado, ya que todos forman parte de una sola estructura y trabajan todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que los izajes que se debe hacer se debe tener en cuenta al momento de qué partes puedes izar y cuál debe ser el procedimiento de estos izajes que debe darse, obviamente, dentro del proceso constructivo, ¿no? Entonces, muy importante lo que se debe tener en cuenta. En la primera imagen mostramos de manera rápida, eh, no tenemos tanto introducción al detalle del proyecto, pero sí podemos verlo. Entramos al detalle y analizar que es una estructura netamente de una cobertura netamente hecho de material metálico y obviamente considera lo que son perfiles en H. Perfiles, hasta donde puedo ver, son perfiles que tienen un alma, tienen unas alas que considera la parte del perfil. Y obviamente estos perfiles han sido analizados de acuerdo a la luz que van a ejercer, ¿no? A la luz que van a ejercer, obviamente, dentro de su trabajo estructural. Ahora, por ejemplo, esta viga que vemos en esta parte es una viga con mayor peralte, ¿no? Obviamente, ¿por qué mayor peralte? Por la luz que puede tener esta viga. No puedes, obviamente, hacerlo trabajar con un peralte menor, ¿no? Pero es muy importante ver las consideraciones del peralte de la viga.
obviamente que debe ser. Muy bien sabemos que estas vigas son vigas que están trabajando en la mayor cantidad de la estructura, ¿no? Por eso es que estas vigas tienen mayor eh, peralte y también mayor luz, o sea, la mayor cantidad de luz que están soportando, ¿no? Y vemos otros arriostres considerados ya en esta parte, ¿no? Pero el sistema de arrastramiento concéntrico, que bien es cierto, la normativa nos habla, si nosotros entramos a la normativa ISC 360, hablamos de diferentes tipos de arrastramientos concéntricos, arrastramientos no, sistema de arrastramiento no arrastreados, y obviamente hablamos de diferentes sistemas, SBF, BF, cuándo rigidizar, cuándo no rigidizar, cuáles son los errores al momento de rigidizar, cuáles son los errores al momento de arrostrear, ¿no? Y eso nos habla la normativa claramente. Lo que pasa que en muchos de los diseños, según la experiencia que se ha tenido, eh, según lo que se ha venido haciendo a un momento, entonces, según hablábamos que según los diseños, según las normativas, existen eh, pasos que seguir para un diseño estructural. En muchos de los errores que se hace es analizar, pero no saber cómo trabajan, ¿no? En sí, los comportamientos de las uniones y de los arreostres, cuál es la función de los arreostres dentro de una estructura. Por ejemplo, no sé cuánto peralte puede tener esta viga, pero obviamente el peralte tiene que ser mayor para lo que se ve en la longitud del tramo transversal que tiene obviamente este coliseo. Asimismo, todos los arriostres que empotran obviamente ya a esta viga, obviamente, si nosotros hablamos obviamente del tema estructural, del análisis, eh, estos, no tengo bien el detalle, pero estos están obviamente empotrados a esta viga. Si nosotros analizamos los esfuerzos que pueden tener cada uno de estos al momento de un esfuerzo lateral o de una carga lateral que puede tener, estos van a generar torsión, ¿no? Y quiere decir que cuando esto suceda, eh, esto va a tratar de soportar al empuje que puede tener, obviamente, este arreostre que le está dando a esta viga, ¿no? Le está dando a esta viga. Entonces, cuando esto quiera, obviamente, generar torsión, obviamente la mayor parte que va a sufrir va a ser este arreostre más delgado, ¿no? Lo llamo arreostre porque obviamente para mí, esto está solamente apoyado, está empotrado solamente a la viga principal, ¿no? Mejor dicho, el mayor peso que va a cargar es esto de acá, ¿no? Todo esto está cargando el mayor peso de estructura. Entonces, hay que tener en cuenta que la torsión sí o sí se va a dar cuando ejerza una fuerza lateral dentro al movimiento sísmico de esta estructura, ¿no? Ahora, los arreostres.
que podemos considerar para que esto pueda no suceder en caso de una debilitación de la estructura o del empotramiento que se está dando acá, ya sea con pernos o soldaduras. Muy bien sabemos que con parte de pernos es muy diferente el comportamiento al tema de soldadura. ¿Por qué? Porque en el tema de los pernos hay una cierta cantidad que puede desplazarse mínima al momento de ejercer una fuerza lateral, ¿no? En cambio, en el tema de la soldadura es un empotre ya fijo, ¿no? O sea, es como si fueran casi un solo elemento, ¿no? Trabajaran un solo elemento. Pero en el caso de los pernos, no es así, ¿no? No es así. Trabajan separados, ¿no? Claro que sí lo manda la fuerza, o sea, las fuerzas sí se distribuyen, pero al comportamiento, al momento de hacer un comportamiento, por ejemplo, de torsión o un comportamiento de, de un esfuerzo o quiera separarse, pues estos pernos van a tener esa facilidad de darle un poco de espacio para que la estructura pueda moverse, ¿no? Ahora, en el tema de los ardiostres, sí hay que saber arrostrear en este caso, ¿no? Hay que saber arrostrear. No quiero entrar más allá de detalle, solamente indicar los comportamientos de esta estructura, ni tampoco quiero definir cuáles han sido las causas, porque eso lo debe definir obviamente en el uno. Se debe definir haciendo la visita técnica a la obra y otro revisando obviamente los planos definitivos, ¿no? Revisando los planos definitivos. En esta parte estamos viendo obviamente eso, ¿no? Estamos viendo la parte de los arreostres, una viga principal peraltada, obviamente que va a soportar la mayor cantidad de carga de la cobertura de la edificación, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra imagen más, más, de otro ángulo. Ahora vamos a ver, obviamente, esto ha sido lo que ha sucedido, ¿no? Esto ha sido lo que ha sucedido. La parte central ha sido lo que ha caído. Vemos cómo ha sufrido la parte de las vigas, ¿no? Estas vigas que deberían tener un peralte un poco mayor. Vemos cómo han sufrido esta parte de la torsión y claramente se ve el comportamiento de esta viga, ¿no? Ha tenido la parte de donde ha sido anclada, pero al no romperse en esta parte, pero al no romperse acá en la parte de la anclada, se ha torcido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como no se rompe el anclado, o sea, la viga, su comportamiento es torcerse, ¿no? Es como se desploma y por el esfuerzo que ejerce esta parte, porque nosotros podemos ver esta parte, justo donde ha sido empotrado, la viga está sana, ¿no? No ha generado la parte de la torsión, no se ha torcido y lo mismo ha sucedido acá, ¿no? Pero en la parte central vemos cómo se ha torcido, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá la torsión, cómo ha cambiado de ángulo la viga. Y obviamente en esta parte vemos que ha mantenido su forma, pero ya torcida en estas partes, ¿no? Entonces, llegamos a una conclusión que obviamente el izaje de esta estructura ha estado bien hasta por el momento, pero el arriostre que si hubiese puesto antes de ejercer otro tipo de maniobra, hubiese sido lo siguiente, ¿no? El arriostre hubiese ido de esta forma
hubiese necesitado un arriostre de esta forma, que vaya de esta forma, el arriostre, para que esta parte donde ha sufrido el esfuerzo, obviamente no haya desplome en la parte de la maniobra, porque me imagino que esto ha sucedido en una mala maniobra del proceso constructivo, o también no puedo decir de repente el material que está de manera muy débil, o un material que no está cumpliendo los estándares de los materiales estructurales de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, los arrastramientos sí se hubiesen tenido que dar en estas partes, ¿no? Y la normativa lo habla, ¿no? La normativa AIC 360 habla de estos arrastres, que obviamente estos van a bajar el efecto de torsión al momento que la estructura pues tenga alguna reacción a desplome, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si estas vigas hubiesen estado unidas con sus arriostres al momento que se ha estado colocando, no hubiese sucedido este tema, ¿no? No hubiese sucedido. No hubiese sucedido porque lo que pasa es que esta estructura, las vigas, las vigas han estado trabajando solas, ¿no? Solas, han estado trabajando solas y por una mala proceso constructivo simple, entonces esto ha podido cederse. Pero por eso siempre nosotros recomendamos cuando hacemos las estructuras y vemos estructuras de otras dimensiones, recomendamos obviamente que cuando se iza, cuando se hace el izaje de todas las estructuras en cualquier tipo de proyecto que tú realices, es muy importante arrostrear. No puedes tú izar una estructura sin ejercer un arrostre, porque el arrostre te va a ayudar a que la estructura, conforme tú izas, mantenga su estabilidad. Eso hablamos en lo que es estructuras metálicas, obviamente, ¿no? No vayas a pensar que arrostres en tema de concreto, por ejemplo, como un puente que se desplomó y surgió lo mismo, ¿no? Que todas las vigas, no, en concreto, arrostres en concreto no existe, obviamente. Diafragmas, sí. Y entonces hablamos, obviamente, de que estos arrastres sí se hubiesen dado, ¿no? Se hubiesen dado y esto se hubiese evitado que estos materiales y el desplome se pueda dar. Entonces, para mí y para nosotros, como empresa y como especialistas en temas de estructuras, el izaje debería darse con los arrastres necesarios, ¿no? No solo basta poner una grúa o que lo sostenga hasta mientras colocamos los otros, no solo basta eso, ¿no? Hay que izar y a la vez colocarle el arriostre, aunque sea por el momento eh, provisional, ¿no? Provisional. Entonces es muy importante eso. Ahora veamos, una vez que vemos cómo ha surgido estas fallas y hemos analizado justamente dónde, ustedes ven en estas partes, la torsión se ha dado en estas partes. Entonces, ¿dónde ha cedido? Obviamente son en estas partes. Obviamente ha cedido en estas partes. No hay otro análisis, lo que ha cedido son en estas partes. Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante lo que nosotros hablamos. Claro que obviamente como especialistas, como personas de experiencia en temas estructurales, obviamente cada uno va a tener su forma de analizar este tipo de estructuras y los comportamientos que pueden tener, ¿no? Sobre todo saber analizar qué comportamientos ejercen. Eh, Más allá, por ejemplo, de ir a lo que es el tipo de material, vamos a pasar a otra imagen. Mm, Esto de acá no se ve tanto, pero donde se ve sí es acá, ¿no? Como esta viga, por ejemplo, ha cedido
Y eso lo puedo ver en el otro lado. Ajá. Acá, por ejemplo, podemos ver. Acá, por ejemplo, podemos ver más claramente. Lo que quiero llegar a notar es cómo esta viga ha resultado encima de los arrostres de la parte externa del techo, ¿no? Y lo mismo sucede con esta. Y lo mismo ha sucedido con esta, ¿no? Entonces, eh, esta parte se ha mantenido porque al momento del desplome ha mantenido casi su dirección y ha caído casi en la manera que se desea, ¿no? Por ejemplo, hubiese caído así, ¿no? Pero en esta parte no vemos que ha caído así, ha caído medio arqueado, se ha movido. Entonces, esta parte ha sufrido un efecto que la viga obviamente se ha desplazado, ¿no? Pero ¿por qué se ha desplazado? Obviamente porque ha habido algo que ha tenido que empujar a estas vigas, ¿no? Han tenido algo que empuje a estas vigas al momento del desplome. Puede ser, por ejemplo, como podemos ver por acá, pueden ser los equipos que han ayudado a que la viga pues se arquee de esa manera. Por ejemplo, acá vemos claramente que esto ha empujado a esto y le ha hecho que la viga se ejerce este arco, ¿no? Es como decir, esta mano que se ve acá, este izaje, ha empujado a este, ¿no? Y lo mismo me parece que ha sucedido acá, ¿no? Algo ha hecho que esta viga, obviamente, resulte encima de los arriostes, pero eh, otra opinión, otra idea, otro análisis, eh, no podría darse por sí solo que la viga resulte acá, ¿no? Tendría que haber algo eh, que lo haya empujado, haya sufrido una presión. Si se hubiese querido desplomar directo sin que alguien ejerza esa fuerza, hubiese caído directo, ¿no? Hacia el suelo, así como estos, por ejemplo. Pero acá vemos que no ha sufrido un tema de empuje, empuje. Y eso por lo cual me parece que se ha movido ya después que se ha visto que la ha empujado, la grúa se ha movido, ¿no? Se ha movido a un lugar donde obviamente no se vea que ha empujado, ¿no? Porque algo ha empujado a esta viga, ¿no? Entonces eso se nota y se ve, ¿no? Entonces, no se puede hacer más detalle de la estructura en la cobertura porque los anclajes no se ven, no se notan y más allá de lo que se puede analizar dentro de esto, es visitar el lugar, la visita técnica, una inspección para ver qué es lo que ha sucedido con la estructura, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el procedimiento constructivo? O algo ha ejercido una fuerza lateral que obviamente ha generado el desplome de toda esta parte de la estructura central. Y esta estructura central vemos que es una luz diferentemente larga, ¿no? Entonces, el peralte de la viga obviamente va a ser mayor, como decía al inicio, pero hay que tener en cuenta que esto, como es una viga perfil H, como parece que esta viga es de esta forma, a ver, es esta forma, entonces, mm, para que la viga tenga mayor estabilidad en esta longitud, obviamente se tendría que haber tenido una ala mayor, ¿no? Una ala mayor, que me refiero que esta ala del perfil hubiese sido mayor. ¿Por qué? Porque esta ala del perfil va a permitir que esta viga tenga mayor estabilidad para el momento que ejerce una presión
en la parte superior, ¿no? O la carga en la parte superior. Pero mayormente sabemos que por análisis estructural, también que para que la viga soporte la presión, tiene que tener un mayor peralte. Entonces, este peralte ha sido mayor en las vigas, ha tenido que tener una consideración del peralte efectivo que puede soportar esta luz de la viga, pero yo, por parte de nuestra opinión de nosotros, me parece que esta ala hubiese sido también un poco mayor, ¿no? Para tener un poco mayor de estabilidad, porque imagínate si tú estás izando con una ala demasiado corta y no lo arriostras, ¿qué quiere decir? Que si esto tenemos y no has arrostreado ninguno en las partes externas, en las partes laterales, o hacer esto, pues obviamente vas a tener un efecto al momento de colocar todas, de poder desplomarse solo por ejercer una fuerza lateral o por un descuido o puede ser también por un fuerte viento, ¿no? O sea, para poder izar este tipo de estructuras hay que tener un poco más mejor dicho, un poco más de control, de- un poco más de poder analizar y ver qué efecto puede suceder si yo hizo todas las vigas al mismo tiempo sin arrostrear, ¿no? Entonces, para mí, el ala hubiese sido un poco mayor para poder tener mejor dicho, para que la viga tenga una mayor estabilidad, ¿no? Depende también cómo pues ha sido su empotramiento en la parte, en estas partes, ¿no? Porque puede tener un empotramiento, vamos a pasar al otro lado, por ejemplo, acá me parece que se ve, vamos a borrar esto. Por ejemplo, puede tener un empotramiento, por ejemplo, me parece que este empotramiento es a base de un empotramiento móvil, ¿no? Que ha tenido, se está empotrando como un empotramiento móvil. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, que por ejemplo, que por ejemplo, tiene esto, ¿no? Tiene esto. Aquí sale la viga y obviamente la viga como es arqueada, va a tener este empotramiento, ¿no? Pero en este caso no tiene estabilidad la viga en estos costados, como por ejemplo hacer esto, ¿no? Yo acá lo empotro y lo pongo una plancha y la viga se asienta acá, ¿no? Se asienta y lo emperno con la plancha. Pero en este caso me parece que tiene un empotramiento móvil. En este caso, el tener, obviamente, el tener el tema de lisaje es más, como un poco más complicado. ¿Qué quiere decir? Que esta viga va a tener para que pueda estar estable la viga, tiene que tener estos empotramientos bien tensados en estas partes, ¿no? Porque para que pueda mantenerse en estabilidad, va a presionar a estos anclajes, ¿no? Va a presiona las partes laterales y se sostiene la viga, ¿no? Y se sostiene. En el caso de este anclaje, pues presiona y a la vez, pues está obviamente anclada acá con los pernos que no lo van a dejar que se desestabilice la viga, va a estar más estable, ¿no?
Es por eso que a veces en las coberturas, por ejemplo, en estas partes, en algunas coberturas se diseña, por ejemplo, con unas vigas de esta forma, ¿no? Y aquí usas el perfil, perfiles, y acá le empotra, ¿no? Porque tiene mayor estabilidad esto, ¿no? Pero en el caso de esta o de una viga H, obviamente vas a tener el empotre de esta forma, ¿no? Y el tema del lisaje es un poquito más avanzado, más tedioso, ¿no? Pero para que no hubiese ejercido eso, si hubiese tenido que tener unos arriostres justo en la parte donde veo que se ha torcido la estructura, ¿no? Se ha generado un ejercicio de torsión. Entonces, y obviamente no sabemos las causas en sí, ¿no? De repente ha sucedido que de repente una grúa le ha empujado, ¿no? Una mala maniobra ha empujado a todo. Entonces, no es culpa del mal diseño, es culpa del proceso de la persona que estaba operando, se descuidó y operó y malogró toda la estructura, ¿no? Entonces, em, muchas hipótesis que podemos hacer, pero como digo, la mejor hipótesis y la mejor forma de visitar es una visita técnica que se puede hacer al lugar. Para mayor información, ustedes pueden visitar, por ejemplo, nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos la explicación, por ejemplo, de sistemas no arrostreados, y yo les voy a mostrar nuestro canal, por ejemplo, denme un toque, denme un toque. Por ejemplo, ustedes están viendo nuestro canal y nosotros nos vamos a la parte de videos y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, deben colocarse los rigidizadores en la altura total de ambos, por ejemplo, rigidizadores en la alma. ¿Qué pasa con el ángulo de rotación cuando de repente haces una conexión en la parte central? Es un sistema esto, ¿no? Por ejemplo, en un sistema SBF, EBF, por ejemplo, procedimiento de diseño de ajustamientos concéntricos. También, por ejemplo, zonas rígidas donde no debes colocar conexiones. Puedes encontrar bastante información acá, ¿no? Y obviamente no cometas los errores en arrastramientos, errores que tú puedes prevenirte al momento de hacer este tipo de procesos, pórticos y esenciales en arrastramientos concéntricos, guía para la elaboración del diseño y dónde debes empalmar cuando de repente estás queriendo hacer una conexión mayor de columnas muy corta, no te dio de 6 metros, que más alta. ¿Dónde debes hacer? No debes hacer a la mitad, ¿no? Fallas que debe darse entre columna, uniones de conexión entre columna metálica y viga, puedes encontrar acá definición de momentos máximos, torsiones, momentos y pórticos resistentes, obviamente SMF, aquí hablamos de SSMF, SCBF, que tú puedes encontrar mucha variedad de información dentro de el comportamiento de los temas de las estructuras. Y si tú te vas a la normativa, peruana, la de estructuras metálicas, la de 0,90, vas a encontrar también este tipo de recomendaciones, pero más un poco más limitada. Acá te explicamos mayor, ¿no? Un poco mayor. Y dentro de estas normativas, pues hablamos de la normativa ICC 360, obviamente, que va a recomendaciones acerca de las construcciones de acero. Y dentro de, por ejemplo, de la normativa sismo resistente 030, vas a encontrar el tema de los sistemas de construcción de acero. Porque cuando tú hagas un análisis estructural, vas a tener que señalar qué tipo de coeficiente de reducción vas a estar necesitando para tener hallar la cortante basal del empuje de la edificación. Y eso te va a servir, ¿no? Que tú sepas, obviamente, lo que estás haciendo. Entonces, entonces,
Eso sería todo por parte de nuestra empresa. Le damos un saludo cordial a todos y esperamos que nos veamos en otra video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir y también asimismo dar sus diferentes puntos de opinión de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a tema de los comportamientos que pueden tener los materiales. Un saludo cordial para todos. Nos vemos en un próximo video.